y ese monte que cuando son jovencitas se forma bien elevado, pues ahí se reduce, ¿no? Simplemente por los cambios hormonales. Externamente podemos ver hacia los lados laterales los labios mayores que están rodeados, cubiertos por piel, por eso tienen folículos pilosos. ¿Quiénes forman los labios mayores? Ay, no será los labios mayores. ¿Qué estructuras forman los labios mayores? Te doy una pista. Pasa por el conducto inguinal. Ligamento redondo. Te voy a dar 3 opciones. Ligamento redondo de la cabeza del fémur, ligamento redondo del hígado o ligamento redondo del útero. Ah, ya. No me digas que no te avisé. Entonces, el ligamento redondo del útero, que es un elemento de sujetación del útero, también se proyecta por el conducto inguinal y termina formando parte de los labios mayores en las mujeres. Profundamente tenemos estos labios menores que te dicen que tiene una lámina medial y una lámina lateral. La lámina lateral de estos labios menores, que son, ojo, netamente mucosos, esta lámina lateral va a forrar el clítoris, formando algunos le dicen el capuchón del clítoris, otros le dicen el prepucio del clítoris, ¿sí? Muy similar al prepucio del hombre que forra el pene. En este caso, el prepucio o capuchón del clítoris forra el clítoris, y esa membrana pues proviene de los labios menores de la vagina. Estos labios menores, como podemos ver, tienen la función de cubrir, proteger esta entrada, que es el vestíbulo de la vagina, y este orificio que está acá arriba, más pequeño, que es el orificio externo de la uretra o meato urinario. ¿Bien? Esa es la función de los labios menores. Hacia la parte anterior va a formar un frenillo. Este frenillo está justo por debajo del clítoris, y en la parte posterior se va a formar la horquilla vaginal. Bien, me voy más hacia la parte de atrás, encontraré el cuerpo perineal, la estructura que divide pues la región del triángulo urogenital, y en la parte posterior el triángulo anal, donde se puede ver aquí el esfínter anal. Este vestíbulo de la vagina está cubierto por una membrana que se conoce como el himen. Antes se creía pues que las mujeres que conservaban el himen pues eran personas o mujeres que aún no habían tenido ninguna relación, eran vírgenes, ¿no? Y pues aquellas que no tenían el himen eran aquellas personas o mujeres que ya habían tenido su primera relación sexual. Pero de ahí se dieron cuenta de que no era necesariamente así, porque personas o mujeres que tienen este tipo de himen anular pueden tener relaciones sexuales y el himen se va a mantener tal cual, así. ¿Bien? O personas o mujeres que no tienen relaciones sexuales por montar a caballo, por montar bicicleta o por hacer estiramientos excesivos con las piernas, con los muslos, pues también en ellos se puede romper el himen, no necesariamente por un coito o una relación sexual. ¿Bien? Entonces tenemos diferentes tipos de himen: el anular, el septado o tabicado, el cribiforme, con pequeños orificios, y el poscoital, donde ya está un poco más destruido, ¿no? Adelante, adelante. Por delante de este vestíbulo de la vagina
se puede ver un pequeño conducto o orificio que se conoce como el orificio externo de la uretra. Si nosotros vemos el periné ya un poquito más profundo, vamos a ver los músculos del periné, se puede ver en este lado derecho los músculos superficiales, ¿no? Por ejemplo, el músculo transverso superficial del periné o el músculo isquiocavernoso, y acá el músculo que está cortado, que sería el músculo bulbo esponjoso. Bien, en el caso de las damas, tanto en las damas como en los caballeros, estos músculos isquiocavernosos cumplen una función muy importante. Estos músculos son los que permiten que la erección se mantenga. ¿Cómo así, profe? ¿Te acuerdas cuando vimos pene? Vimos que los cuerpos cavernosos tenían que llenarse de sangre para producir la erección. ¿Te acuerdas cuál era la arteria que llenaba de sangre los senos cavernosos? ¿Cuerpos cavernosos? La profunda del pene, ¿cierto? Ok. Entonces, cuando la arteria profunda del pene llega a llenar de sangre los senos cavernosos o los cuerpos cavernosos, este músculo isquiocavernoso se contrae de tal manera que oblitera el paso de sangre por las venas para que no haya un retorno sanguíneo, y de esa manera pues el pene se mantenga erecto. De la misma forma sucede aquí. En el caso de las damas va a haber una erección del clítoris, ¿sí? Y este músculo isquiocavernoso, al contraerse, es el que mantiene erecto el clítoris. ¿Bien? Función entonces del isquiocavernoso es mantener la erección de los cuerpos eréctiles tanto en el hombre como en la mujer. Luego tenemos al músculo bulbo esponjoso. Este músculo que está aquí. Aquí está cortado, pero tiene que ir hacia adelante, por encima del bulbo del vestíbulo. Bien. Este músculo bulbo esponjoso es muy importante en las damas. ¿Por qué? Porque tiene la función de comprimir estas glándulas que están acá. Estas glándulas se llaman glándulas vestibulares mayores o glándulas las glándulas de Bartholin. Muy bien. Estas glándulas de Bartholin tienen unos conductos que drenan a ambos lados de la vagina, estos huequitos. El músculo bulbo esponjoso tiene la función de exprimir, contraer, presionar a estas glándulas vestibulares mayores o glándulas de Bartholin. ¿Y para qué? ¿Qué función tienen estas glándulas? Lubricación. Tienen la función de producir un moco durante la excitación, ¿sí? Correcto. Durante la excitación, estas glándulas vestibulares mayores van a empezar a drenar un moco que se encarga de lubricar la vagina. ¿Bien? Para que pueda secretar con mayor facilidad o con mayor cantidad, pues hacen uso de este músculo bulbo esponjoso. ¿Sí? El bulbo esponjoso lo presiona y empieza a secretar ese moco. ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo es que le empezó? Sigamos. Sacamos la membrana perineal, acá está. ¿Se acuerdan cuando vimos periné y dijimos hasta en eso las mujeres son más complejas? Sí. ¿Por qué? Porque en el espacio perineal profundo las mujeres tenían más de 2 músculos, ¿no? Además de tener el músculo transverso profundo del periné, iban a tener al músculo compresor de la uretra, al músculo esfínter externo de la uretra y a este músculo de aquí, que viene a ser el músculo esfínter uretrovaginal. Este músculo esfínter uretrovaginal proviene
del esfínter externo de la uretra. Y desde ahí va hacia atrás y forra las paredes de la vagina. ¿Y cuál es la función de este esfínter uretrovaginal? Es permitir cerrar la vagina, ¿sí? Las mujeres pueden tener esa función, cerrar ligeramente la vagina. ¿Y quién lo hace? El músculo esfínter uretrovaginal. ¿Qué hace? Contracción. Todos estos músculos, Contracción. tanto del espacio perineal profundo como del espacio perineal superficial, todos los músculos están inervados por el mismo nervio. El nervio perineal, rama del pudendo, ¿sí? Nervio perineal, rama del nervio pudendo. Muy bien. Ajá, y justo está acá. Bien. Me he mudado. Miren acá, nervio pudendo, Para motor. y acá se divide en dos. El nervio perineal. Mira cómo todo lo que inerva el nervio perineal. El nervio perineal se va hacia dónde? Al transverso superficial del perineo. Sí. ¿Por aquí a dónde se va? Al isquio cavernoso, al músculo bulbo esponjoso. Bien. Entonces el nervio perineal va a dar inervación a todos los músculos que vamos a encontrar aquí en el triángulo urogenital, tanto en el hombre como en la mujer. Vean aquí adelante los labios mayores, lo que pregunté al inicio, ¿no? ¿Quién forma los labios mayores? El ligamento redondo del útero, que proviene desde el conducto inguinal. ¿Bien? Sigamos. Es que está más sencillo. Ay Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es tan complejo? ¿A nivel de qué estructura? Buena pregunta. Yo creo que es cuando se bifurca el nervio pudendo, el nervio dorsal del clítoris y nervio perineal. No está Ahora, peinado. esa división Se sale mi pelo. puede ser Me equivoqué. pasando el ligamento sacroespinoso, puede ser Creo que es cuando se pasando el obstruye ligamento la sacroespinoso. liberación del líquido. No tengo una. Cuando ¿Qué es este? se cae, se cae mi Es el saco primero tuberoso. que ¿No? Saco tuberoso. Pero recuerda que el nervio pudendo pasa entre el ligamento sacrotuberoso y el sacroespinoso. Creo que pasando el sacroespinoso, ahí se convierte en nervio. Pero igual, revisemos eso para ser más precisos. Creo que sería hasta acá. Bien. Una hernia. Hace un rato mencionamos las glándulas vestibulares mayores, ¿sí? Que tienen unos conductos pequeños. En algunos casos estos conductos pueden verse obliterados, pueden verse ocluidos, tal vez por una cúmula de bacterias. Y cuando se obstruyen estos conductos que drenan el contenido de las glándulas vestibulares mayores, pues produce esto. Algunos le dicen bartolinitis, ya que las glándulas se llaman las glándulas de Bartolini. Otros le dicen el quiste de Bartolini. Y ahí terminamos. No falta. Es una lesión bastante dolorosa. Obviamente, de acuerdo al tamaño, esto puede causar dolores al miccionar, puede causar molestias, un bulto que va a se encontrar entre las piernas también. Entonces, es bastante. Solamente se hace una incisión y se procede a hacer el drenaje del contenido de esta glándula. ¿Sí? Ojo, esto se debe básicamente a la obstrucción del conducto que drena de la glándula bartolina o vestibular. Útero. ¿Qué tú tienes eso? ¿Qué tenemos del útero? Que escucho mal. En primer lugar, el útero tiene dos caras. Esta cara que está aquí adelante es la cara vesical, porque está en relación a la vejiga. Es como la cara intestinal.
porque está en relación al recto. Bien, entonces podemos ver que las relaciones del útero hacia adelante viene a ser la vejiga y hacia la parte posterior el recto. Dibujemos al recto. Supongamos que el recto viene por acá. Si nosotros nos acordamos, cuando vimos la clase de peritoneo, vimos que el peritoneo revestía la pared superior del útero y también la parte posterior del útero y la parte anterior del recto, formando un fondo de saco. El fondo de saco recto uterino. ¿Sí? Pero también existía un fondo de saco entre la parte o la cara anterior de la vejiga, perdón, la cara anterior del útero, la cara vesical del útero y la vejiga. Este fondo de saco se llama fondo de saco vésico-uterino. ¿Okay? Entonces, estas también son relaciones que tiene el útero, ¿eh? Por detrás. El fondo de saco recto-uterino y por delante el fondo de saco vésico-uterino. ¿Bien? Hacia la parte inferior, ¿con quién se va a relacionar el útero? Útero. ¿Quién se relaciona? La parte inferior, el cuerpo del útero con la vejiga y el cuello uterino ¿con quién? Con la vagina. ¿Verdad? Cuello uterino con la vagina. Sí, por debajo del cuerpo del útero tenemos la vejiga, por debajo del cuello del útero continúa con la vagina. Recuerda que el cuello del útero y la vagina juntos forman el canal del parto. ¿Sí? El cuello del útero y la vagina. Hacia los costados vamos a ver unas estructuras que se prolongan, que vienen a ser las trompas uterinas. Bien. Vamos con la vagina. ¿Con quién se relaciona la vagina? Parte posterior recto, parte anterior vejiga y ¿qué es esto? ¿Uretra o uretra? Uretra, ¿no? La vagina se relaciona adelante con la vejiga y la uretra y en la parte posterior con el recto. Ahora, recordemos que la vagina también se relaciona con el piso del diafragma pélvico, ¿cierto? Porque este atraviesa el diafragma pélvico. ¿Okay? Listo, esas son las relaciones del útero. Miren acá, otra vez, tenemos acá útero, adelante, vejiga, posterior, recto, hacia los costados, las trompas uterinas, estas bolitas que serán los ovarios, también el ovario, ¿listo? ¿Qué más vemos por acá? A ver. Ah, ya, esto de aquí, a ver, sorpréndeme. ¿Qué es esto? Se va hacia la pared anterior del abdomen. ¿Quién es? Correcto, y se va a los labios mayores, así. Ligamento redondo del útero. Ligamento redondo del útero. Y esta estructura es mi amigo. Esta de acá. ¿Qué será eso? Los uréteres, correcto, ¿no?
Esta imagen es interesante porque además de ayudarnos a ver las relaciones del útero, podemos ver también que el peritoneo recubre toda esa región también. Acá está el mesocolon sigmoides, ¿no? Porque este es el colon sigmoides y este es el recto, ¿ya? Entonces esta membrana es el mesocolon sigmoides. Y podemos ver que por detrás del peritoneo pues vienen los uréteros, ¿no? Que son estructuras también retroperitoneales. Y esto Sigamos. Ligamentos de sujetación del útero. ¿Cuáles tenemos? Principalmente el ligamento ancho. ¿Sí? Todo esto es el ligamento ancho. Todo esto. Todo esto es el ligamento ancho. ¿Sí? Este ligamento ancho va a permitir que de aquí se formen varios ligamentos. Ojo, cabe resaltar que el ligamento ancho, ¿de dónde viene? ¿Qué es el ligamento ancho? ¿Es él? Claro, perfecto. Viene del peritoneo. El ligamento ancho viene o deriva del peritoneo. Y de este ligamento ancho se van a originar los siguientes ligamentos. Ligamento suspensorio del ovario, ligamento redondo del útero, y el ligamento propio del ovario. A tres ligamentos: suspensorio del ovario, ligamento redondo del útero y el ligamento propio del ovario. Nada. No sé. No me hubiera dicho ya, no sé. No me hubiera preguntado. ¿Qué otros ligamentos son importantes a nivel del útero? Además del ligamento redondo, al ligamento ancho, vamos a tener a nivel del cuello, acuérdate, a nivel del cuello del útero voy a encontrar el ligamento cardinal o cervical transverso. Ligamento cardinal o cervical transverso. Otro ligamento de sujetación del útero. Estamos hablando útero ancho, redondo, cardinal. Sí. Sí, se ve. No, el único, tal vez no veas es el suspensorio del ovario, pero sí se ve el propio del ovario, vas a ver el ligamento cardinal, vas a ver el ligamento ancho, vas a ver el mesosalping, vas a ver también el mesovario. ¿El mesovario no es el mesosalping? No, el mesosalping es de la trompa. El mesovario es del ovario. También derivan del ligamento. Pero eso ya van directamente a la trompa y al ovario. Bien, aquí iba por acá, iba por acá. Esta imagen le decía que también es importante por lo siguiente. Miren, las trompas uterinas no van hacia adelante, sino que se van hacia atrás ligeramente, ¿no? Y los ovarios
también las vas a encontrar hacia atrás ligeramente. Lo digo para que no te equivoques, porque hay algunas estructuras, algunas regiones, algunas muestras, perdón, algunas muestras en donde está cortado así y no sabes cuál es la trompa uterina y cuál es el ligamento redondo, ¿no? Entonces, importante saber que las trompas uterinas se van para atrás, las trompas uterinas, y hacia adelante pues el ligamento redondo. Solamente con fines de ubicación. Vamos con la morfología interna del útero. En primer lugar, el útero tiene porciones, tiene un cuerpo, tiene un fondo, tiene un cuerpo, tiene un cuello y también tiene estas prolongaciones laterales que se conocen como cuernos, los cuernos uterinos. ¿Sí? Cuernos uterinos. Internamente, el útero está conformado por 3 capas, ¿cierto? La más externa está aquí. La capa más externa, que viene a ser el perimetrio. Este perimetrio, ¿de dónde deriva? Viene del peritoneo. Recordarles que el perimetrio es una membrana serosa que recubre toda la superficie del útero, ¿no? Y esa membrana pues viene del peritoneo. ¿Bien? Luego vamos con esto. Segunda capa. El miometrio. El miometrio pues es el responsable de las contracciones durante la labor de parto, ¿cierto? ¿Cuál es la hormona que produce esas contracciones? La oxitocina. Aquí la oxitocina pues es encargada de producir las contracciones. ¿Dónde se produce la oxitocina? En la parte posterior de la hipófisis, ¿cierto? Que se conoce como neurohipófisis. Ahí se almacena. ¿Y dónde se produce? En el hipotálamo. Y se transporta por medio del sistema corta hipofisiario. Confusión de lóbulos. ¿Qué lóbulo? Bien, la oxitocina entonces la encontramos en la parte posterior de la hipófisis, que viene a ser nuestra neurohipófisis, ¿no? Correcto. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos perimetrio, miometrio y hacia adentro. Ya tengo Esta, mira, está laminada, está más pintada, más rojita. Esto viene a ser el endometrio. ¿Sí? El endometrio. Este endometrio está conformado por 2 capas. Una capa basal y una capa funcional. ¿Bien? Esta capa funcional pues se mantiene siempre y cuando pues, haya una fecundación, ¿no? Nuestro blastocisto tardío baja por aquí y luego va a buscar la capa funcional del endometrio y se implanta o anida, ¿no? Y ahí se va a dar el desarrollo. ¿Bien?
Pero ¿qué pasa si no hay fecundación? Esta capa funcional se desprende. Se desprende la capa funcional, lo que viene a ser la menstruación en las damas. Y pues esta capa basal, ¿qué hace? Una vez que se desprende por completo la capa funcional, la capa basal, como tiene células madres, tiene la función de crear otra vez una capa funcional. Y así se repite el ciclo. Bien. Sí, espera, nos vemos en el cine. Posiciones del útero. Y vamos todos. Ay, no. Pero en su posición normal, en su posición habitual, tendría que estar en anteroversión y anteflexión. Profe, ¿qué son esos cerdos? La anteversión es la posición que tiene el cuello uterino, en relación a quién? Al eje de la vagina. Este es el eje de la vagina. Vamos a ver que el cuello uterino está hacia adelante, ¿no? En relación, pues, está angulado hacia adelante en relación al eje de la vagina. Eso se llama anteversión. ¿Sí? Pero también existe una angulación entre el cuerpo del útero, el cuerpo uterino, y el eje del cuello uterino. Esa angulación que se da entre el cuerpo y el cuello, el cuerpo del útero y el cuello del útero, se conoce como anteflexión. ¿Sí? Entonces, el útero está en anteversión y anteflexión, de tal manera pues que el útero descansa sobre la vejiga. Bien, acá tenemos el cuello uterino. Miren, en una mujer nulípara que no ha tenido hijos nunca, totalmente cerrado el orificio externo del cuello uterino, mientras que en una mujer multípara se puede ver ya una pequeña abertura en el orificio externo del cuello del útero. Todo lo que tú estás viendo es el cuello del útero, que está dentro de ¿dónde? Dentro de la vagina. Estas son las paredes de la vagina. Recuerda que la vagina es como un conducto. ¿Sí? Mira acá. Esta es la vagina. Y vamos a ver que parte del cuello uterino está dentro de la vagina. No sé qué es peor, esto o la revisión de próstata. Cuando las mujeres son sexualmente activas, pues ellas tienen que estar constantemente haciendo exámenes, el examen del Papa Nicolau, que consiste en hacer un hisopado de esta región, ¿no? Se toman muestras de esta parte del cuello uterino. ¿Bien? Aquí se ve la vagina y en el medio, pues, el cuello uterino. Con respecto a la irrigación del útero, el útero está irrigado principalmente por esta arteria de aquí, que es la arteria uterina. ¿Cómo vas a reconocer la arteria uterina? Estas arterias se van a dirigir hacia el cuello del útero. ¿Sí? Eso te va a ayudar, doctor. ¿Ves una arteria que se dirige hacia el cuello del útero? Uterina. Listo. Y de ahí, si tienes suerte, vas a ver que una arteria desciende. Esa sería la arteria vaginal. Sería la arteria vaginal. La arteria uterina, como puedes apreciar aquí, tiene una rama ascendente, correcto, y una rama descendente. La rama ascendente sigue subiendo y se va a anastomosar, se va a unir a la rama tubárica de la arteria ovárica. La rama tubárica de esta arteria que está aquí, que va hacia el ovario, la arteria ovárica.
Entonces, esa anastomosis entre la rama tubárica de la arteria ovárica y la rama ascendente de la arteria uterina van a dar irrigación a la trompa uterina. Y van a dar irrigación a la trompa uterina. Bien, listo. Eso es la arteria uterina, la arteria vaginal, cómo se irrigan las trompas uterinas y cómo está irrigado el ovario. Las trompas uterinas tienen porciones. La primera porción inicial más proximal es el istmo del útero, o simplemente istmo, continuado por esta porción que es la porción ampular o la porción de la ampolla. Más lateralmente faltaría aquí un espacio, un segmento que sería el infundíbulo. Y en el infundíbulo nosotros vamos a encontrar estos pequeños deditos, ¿no? Que se conocen como las fimbrias. Estas fimbrias son las que van a absorber, sujetar los óvulos, ¿no?, producidos por el ovario para que se introduzcan a la trompa. ¿Cuál de estas porciones es importante? La ampolla. ¿Por qué? Porque acá se va a dar la fecundación. ¿Ya? Y otro dato importante. ¿Ustedes han escuchado hablar de los embarazos ectópicos? Sí. El mayor porcentaje de embarazos ectópicos se llaman embarazos ectópicos ampulares. ¿Por qué? Porque se dan aquí. La mayoría de los embarazos ectópicos se dan en la ampolla de la trompa uterina. Bien, acá podemos ver la trompa uterina con su ovario, el ligamento propio del ovario. Se puede ver por detrás o lateralmente a las trompas uterinas el vano, la vena y la arteria ovárica. Y aquí un dato importante, y con esto vamos terminando. La vena ovárica, la vena ovárica derecha, ¿dónde drena? Drena en la vena cava inferior. Y la vena ovárica izquierda, tal cual, en la vena renal izquierda. ¿Bien? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre ambas venas ováricas. ¿Bien? Las trompas uterinas ya saben cómo se irrigan por la unión, pues, de la rama tubárica de la arteria ovárica y la rama ascendente de la arteria. Aquí dos términos importantes a conocer. La episiotomía, que es aquel corte que se da de manera oblicua, ¿no?, a nivel de la vagina. ¿Para qué? Para agrandar el conducto vaginal o el canal del parto para que pueda salir el bebé. Nunca se hace en sentido vertical hacia la parte posterior, porque lesionarías, además de lesionar el cuerpo perineal, vas a lesionar también el esfínter externo del ano. La episiotomía es la incisión que se realiza para agrandar la abertura, y la episiotomía viene a ser la sutura que se realiza en esa incisión. ¿Sí? Episiotomía es el corte, la episiotomía es la sutura. ¿Sí? ¿Listo? ¿Todo?